buenas tardes con todos. Estamos el día de hoy nuevamente reunidos con un nuevo personaje en nuestro canal que nos va a acompañar en esta tarde y nos va a informar un poquito y explicarnos si lo que él está haciendo en este momento influye o no en el desarrollo, en su desarrollo emocional, como individuo, como estudiante, como profesional en un futuro, incluso dentro de su familia, si esto influye o no. Pero sin más que decir, voy a dar un espacio para que se pueda presentar nuestro invitado del día de hoy. Por favor. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Chiriboga, tengo actualmente 19 años, estoy estudiando la carrera de medicina veterinaria en la Universidad Agraria. Eso. Muy bien, Ernesto. Muy bien, Ernesto. A ver, yo te he invitado el día de hoy para que des un poco tu testimonio de una acción que tú me compartiste, creo, la semana pasada, que a mí me llamó muchísimo la atención y que a su vez despertó mi interés en saber si todo pongámoslo primero como un hobby, ha influenciado en ti, en tu desarrollo emocional. Entonces, voy a empezar partiendo de una pregunta. ¿Cuál ha sido el hobby que has ido implementando en tu vida durante todo este tiempo de pandemia? Un poquito que tú me compartiste. Por favor, compártelo a nuestros espectadores. ¿Cuál es ese hobby y qué estuviste haciendo? ¿Cómo empezó? Y así. Ok, el hobby que estamos hablando pues es leer la literatura. Yo realmente empecé a leer en la pandemia. Yo de pequeño leía, pero por ejemplo de pequeño leía libros, me leí toda la saga de Narnia, cosas así, pero Muy bien. no llegaba a mayores, solo era una lectura y decir ya. Pero bueno, yo siempre he tenido en mi cabeza también, yo siempre he querido aprender más, siempre me ha gustado, me ha interesado aprender bastante y todos los días. Entonces yo siempre he tenido ganas, siempre tenía ganas de leer, pero nunca tomé la iniciativa. Entonces en la pandemia, como literalmente en plena cuarentena no había nada que hacer, mi mamá me ofreció, me dijo, oye, te puedo pedir un libro para que veas si te gusta y no pases aburrido y puedas leer. Y dije, ya, está bien. Entonces me compré un libro que se llama Conejo Blanco, Lobo Rojo de Tom Pollock, que dije, veamos qué tal. Bueno, y era un libro que terminó siendo de suspenso y crimen, y al terminarlo dije, realmente no me había sentido de esa manera al terminar algo, o sino por el suspenso, todo lo que da el libro. Ahí viene la parte Muy bien. emocional, que eso es algo que fue lo que se podría decir que realmente me enganchó a seguir leyendo. Leo porque me gusta aprender. Siempre al leer me di cuenta que hay más cosas de las que creemos que hay. Todo cambia, siempre es muy cambiante. Entonces, básicamente fue eso. Y también al leer, siempre buscar emociones, ¿no? Poder sentir lo que sentir, literalmente, cuando leí esos primeros libros. Por ejemplo, puede ser el ejemplo que te acabo de dar, el primer libro que leí en la cuarentena. Y de ahí se podría dar el caso con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que fue un libro que me marcó, me quedé muy sorprendido al haber leído lo que se puede hacer a través de las palabras. Ujú. Qué interesante. Ernesto, yo con una pregunta que creo que va a ser de mucho agrado para muchos. ¿Cuántos libros te leíste en la pandemia? Okay. Desde la pandemia hasta ahora, justo ayer actualicé, hay una página que se llama, una aplicación, perdón, que se llama Goodreads, y ahí ¿Ya? voy anotando, uno busca un libro y puede seleccionar, puede escoger en leídos, quiero leer, y los libros que quiero o los que tengo. Bueno, ahí yo tengo anotado y tengo mi lista, y hasta ahora voy 31 libros. 31 libros. Interesante. Entonces sí se puede leer muchos libros. Tengo una pregunta, Ernesto. Bueno, ya vamos a comenzar a ingresar en la temática del día de hoy. Si consideras tú como un lector, ya prácticamente un lector que podríamos decir un poco experimentado, que ya se ha leído 31 libros, casi ya, bueno, ya en un año, en sí, un año, te voy a plantear una primera pregunta. ¿Crees que la lectura ayuda a las personas a formar sus emociones, sí o no? Ok, sí. Formar ¿Por del qué? todo, ok, formar del todo no creo, pero sí creo que nos da otra mira hacia las emociones. ¿Por qué? Ok, sí nos ayuda a formar nuestras emociones. ¿De qué manera? Digamos,
Dentro de la literatura nosotros tenemos personajes que son creados por los autores, que son personas como nosotros, que también sienten, viven y tienen pensamientos. Ok, dentro de estos personajes, al ver cómo van tratando con las situaciones, uno muchas veces se puede sentir identificado. Ok, o en sí, también los personajes llegan a tener emociones. Y dentro de la literatura, ¿cómo expresa esas emociones? Uno tiene que irlas describiendo, conociendo, Ujú. darle un nombre, dando forma. Entonces, personalmente, lo que yo creo que sí ayuda a formar las emociones es porque muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar a sentir algo o qué es lo que estamos sintiendo. Cuando, cuando leo, me voy dando cuenta de estas cosas, como, digamos, en 5 líneas van describiendo algo y uno no sabe qué necesariamente es, pero dice, yo me he sentido así. Y después comienza a aparecer la palabra que es esa emoción, ¿ok? Uno encuentra nuevas formas de sentirse, nuevas palabras para poder ir escarbando pensamientos. Por ejemplo, uno a veces dice, me siento raro hoy, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos hace sentir raros? Uno al leer, yo creo que llega a tener cierto conocimiento de nuevas palabras y nuevas formas. Entonces eso a poco se va haciendo como una escalera, va subiendo, va subiendo y va subiendo hasta poder encontrar formas de expresarnos de lo que estamos sintiendo, poco a poco. Qué interesante lo que me acabas de decir, Ernesto. Sabes, justo me haces recordar a un autor que es Daniel Goleman. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, ubicado en relación al cerebro, él menciona que una de las grandes problemáticas que pueden tener las personas y que tienen las personas es que no logran identificar las emociones. Me ha parecido muy interesante lo que tú me acabas de decir ahora, que en un libro, siempre y cuando pues también el autor lo refleje, pues no, yo creo que hay autores muy buenos y que lo logran hacer, quizás no todos, pero muchos creo que sí. En un libro tú ves que el autor describe una emoción y tú piensas, yo me sentí así, y automáticamente viene el nombre de la emoción y uno dice, hace clic, yo me sentí así. Ahí es que tú te enganchas de un libro y me parece interesante, pues, y creo que hasta se responde un poquito la pregunta de que las emociones, que, perdón, que la lectura sí termina influyendo en el desarrollo emocional de una persona, que es verdad, tú lo acabas de mencionar, quizás no directamente, pero sí indirectamente me ayuda a identificar emociones que a lo mejor yo no le di un nombre en algún momento. Quiero hacerte una pregunta, tienes 19 años, estuviste en un colegio, eh, en algún momento dentro de tu etapa estudiantil, ¿tú sentiste que no sabías lo que sentías? Muchas veces. Todavía hay veces que me siento así y yo personalmente creo que es algo muy normal y uno tiene que Ujú. también encontrar las formas de poder encontrarse consigo mismo y entenderse de mejor manera para poder seguir creciendo. Claro, eso es muy cierto, tienes muchísima razón. Ahora te voy a plantear una segunda pregunta que vendría a ser como la problemática. Si vemos que la lectura le da una riqueza impresionante a la parte emocional del ser humano, y si lo llevamos a un contexto más de los jóvenes, que en este caso pues tú eres joven, bueno yo también soy joven, en este caso pues un contexto como el tuyo, te planteo esta pregunta, tú que los conoces muy bien porque incluso tienes amigos, amigas, creo que hasta conocidos, familiares, ¿por qué los jóvenes no leen en la actualidad? Si sabemos que la lectura sí puede terminar influenciando en el desarrollo emocional de una persona, en el lado del autoconocimiento, el darle nombre a las emociones, ¿por qué los jóvenes en la actualidad no leen? Ok, yo, ok, este, ahora último me he dado cuenta bastante de lo que tenemos alrededor, de las cosas y las ventajas que tenemos ahora y no las que existían antes. Ahora tenemos el internet, tenemos la computadora, tenemos los celulares, que es multimedia. Siento y pienso, por lo que he visto, que la multimedia muchas veces nos tiene aturdidos y nos tiene en otras cosas. Uno, ¿por qué va a querer sentarse a leer 1 hora, media hora, un libro, solo son palabras, mientras uno puede revisar Instagram, ver qué hacen otras personas, ver una película, estar en YouTube, cosas así? Uno no tiene que forzarse de cierta manera a pensar. Ciertas cosas ya las dan masticadas y no nos dejan desarrollar, sino solo vemos, nos entregan algo y nosotros lo vemos.
obviamente tenemos emociones viendo esas cosas, pero siento que los libros van un poquito, de cierta manera, la literatura va un poco más allá, porque no te da las cosas masticadas, uno tiene que interpretarlo como va el libro y uno también lo puede interpretar a su propia manera. Entonces, hasta cierto punto podríamos hablar que el ser humano busca lo fácil. El ser humano busca lo fácil y al ver que un libro me toca interpretar, hasta cierto punto traducirlo emocionalmente, pues prefiero mejor no hacerlo. Podríamos llegar a esa conclusión. Ese podría ser uno de los obstáculos, la facilidad del adolescente en la actualidad. Del 100% de tus amigos, Ernesto, ¿cuántos tú consideras que tienen una cultura lectora? O sea, que sabes que leen un libro, que sabes que tú puedes tener un diálogo ameno, que podrías decirle, oye, tú te has leído 100 años de soledad, y él dice, oye, sí, hagamos un análisis de 100 años de soledad. El 100% de tus amigos. ¿Qué porcentaje tú crees que le dedican un tiempo a la lectura? De toda esa totalidad de amigos tuyos, ¿cuántos crees que podrían sentarse contigo y hablar de un tema, de un libro, del análisis de un libro, de algún personaje que plantea algún autor? ¿Qué porcentaje tú podrías decir? Obviamente no es un valor muy alto, pero yo creo que podría ser un 25%. Muy poco, muy poco. Exacto. ¿Sabes un 25%, un ratito. A ver, un 25% con los que puedo conversar sobre libros, pero creo que la cifra pudiera subir a un 50% de mis amigos que puedo conversar de temas un poquito más serios. No 50%, un 30-35% de temas más serios, no necesariamente sobre libros, sino temas que tocan libros y pensamientos que se desarrollan de esa manera. Muy bien. Te hago una consulta, Ernesto. Ahora vamos a hacer una crítica, en este caso, pues, una crítica desde tu experiencia. ¿Cómo tú consideras que las instituciones educativas abarcan el proceso lector de una persona? ¿Crees que las instituciones están haciendo mucho? ¿Crees que las instituciones, de forma general, sí le están dedicando ese espacio a que el individuo adquiere esa cultura de lectura o no? Incluso en la universidad, tú podrías decir, pues sí, se lo dedica o no se lo dedica, o ahora es más fácil, o sí, pero el estudiante no quiere leer. Ok. De los años que he tenido, obviamente estando en el colegio, y siempre he tenido la materia de lengua y literatura, nunca de esos libros que nos dicen, léelo, porque tienes que leerlo de explicación, nunca me han nacido ganas de leer un libro así. Y no creo que a otras personas vayan a hacer un sentimiento de leer así. Más bien, yo creo que el comenzar a leer o alguien atraerse realmente a la literatura es un proceso que tiene que ser personalizado o personal. El mismo libro que me gustó, a otra persona no le puede gustar. Ok, puede que no le puede gustar. Entonces, eso, profe, dígame. Muy bien, a ver, entonces, en torno a eso, ¿tú considerarías que se debería replantear un poquito el tema de qué libros deberíamos abordar dentro del colegio, la escuela y en la universidad? Sí te mandaban a leer, pero libros de tu profesión, y hasta cierto punto podríamos decir que se detiene un poco la exigencia de enriquecer nuestro vocabulario leyendo a obras que terminan siendo importantes. Yo creo que te comentaba un poquito de una de las obras que a mí más me causó, o sea, me impactó mucho, fue Bailando con Lobos. O sea, esa obra me gustó muchísimo, yo la leí cuando estaba en el colegio. Otra obra que me encantó, pero así de forma abismal, fue El Padrino, de Mario Puzo, que yo creo que es una obra que pues, debería leerse, o sea, por todo el conflicto que se genera internamente, y tú te vas metiendo con los personajes, hasta cierto punto te dices, me gustaría ser como él, porque yo me acuerdo tanto de Sonny Corleone, que era uno de mis favoritos, pero a la final dices, no, pero ¿por qué Sonny lo mataron? Y yo dije, no puede ser posible, ¿no?
y tal como tú lo planteas, te vas cuestionando y te vas identificando, quizás no ya no con el personaje, sino con el autor que te plantea una narrativa envolvente y que te dice, oye, mira esto, y aprendes. Pues, ¿qué libros tú recomendarías que un adolescente, un joven debería tener dentro de su stand de libros y que pues sabes que va a enriquecer su contenido emocional? Porque este video lo van a ver jóvenes, lo van a ver adultos y a lo mejor un padre de familia puede decir, wow, si este chico de 19 años, que a lo mejor le gustaba de pequeño, pero luego ya no le gustó la lectura, de repente vino la pandemia y le cogió nuevamente amor a la lectura y ahora lleva 31 libros leídos, que tú le puedas dar una recomendación a un padre de familia y decirle, ¿sabe qué? Yo como joven le puedo decir, a su hijo le puede estar ayudando mucho esta obra. ¿Qué obras tú recomendarías a los padres que le compren a sus hijos y que sus hijos a su vez la puedan leer y que hasta cierto punto pueda tener un fuerte impacto emocional en la vida de ellos? Ok, primero que cada libro, yo creo que cada libro, hay libros que son una emoción y hay libros que tienen muchísimas emociones, que uno siente al leer y emociones de personajes con los que se puede encontrar. Por más que uno no se siente identificado, aprende de esas emociones. Ok, entonces, tengo dos ejemplos de libros. Un libro que llega bastante a las emociones, no es tanto de, ¿cómo le explico? Ok, no va tanto de emociones de molestia y esas cosas. Es un libro que lleva las emociones de nostalgia. Es un libro súper nostálgico, que uno llega a ¿Ya? conectarse de cierta manera consigo mismo y a preguntarse diferentes cosas, que es La peste de Albert Camus. Ok, y de, y de manera un poco más extrema, que va hacia las emociones, pero yo siento que es un lado muy extremo, es Dostoyevsky, con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov, que esos libros son carrusel de emociones, pero a veces son emociones así, Muy, muy porque hacia. enseña una realidad, exactamente, enseña realidades de miseria, ¿ok? Te presenta problemas morales, entonces eso también crea un conflicto bien difícil. Pero los libros que sí recomendaría, que llena de emociones y de preguntas a uno mismo para poder crecer y preguntarse realmente las cosas que siente, yo creo que sería Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un Mundo Feliz y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que nos enseña los dos libros son distopias. Y yo creo que de esos dos libros aprendí realmente a hacer las cosas que quiero y realmente comenzarme a preguntar qué quiero hacer y si lo que estoy haciendo realmente me va a llegar algo y voy a ser feliz. Y necesariamente me enseñó también a muchas veces estar seguro de lo que yo digo, porque presentan esas ideas, presentan distopias que son mundos creados donde todo el mundo tiene una idea, donde es una sociedad perfecta. Y hay una Muy bien. persona, siempre los personajes que saben poner, comienzan a preguntarse cosas e interactuar, haciéndose nuevas preguntas y desafiando lo que ya está puesto. Entonces yo creo que eso sí, de cierta manera, es bien esencial para uno aprender a hacer las cosas bien y sentirse bien con los pensamientos de uno mismo. Muy bien, a ver, ahora te quiero plantear algo más. Ya les acabas de recomendar a padres de familia sobre dos libros que me parecen nombres muy interesantes. Yo no los he leído en lo particular, pero según lo que tú vas planteando, uno le va despertando la curiosidad y el interés para saber cómo sería la trama y ahí es donde yo tengo que buscar y leer, ¿no? Si te preguntase yo que me hagas como un escenario, ¿no? De el Ernesto antes de la lectura y el Ernesto después de la lectura, ¿qué me podrías describir tú sobre esta misma persona antes y después de empezar a leer libros? Ok, yo estoy segurísimo y lo sé que ha habido un gran cambio, pero inmenso, porque me he dado cuenta de muchas realidades, me he dado cuenta de las cosas que hay, como ya le he podido conectar
a veces conmigo de mejor manera, porque ya encuentro las palabras, encuentro formas de expresarme mejor, ¿ok? Entonces, es un salto inmenso. He leído también cosas que yo creo que no me han aportado, porque mi mamá me dijo una vez que tengo que tener mucho cuidado con Por lo que leo, supuesto. y estoy totalmente de acuerdo con ella. Hay cosas que he leído, he cerrado el libro y he dicho, bueno, hubiera sido más feliz, yo creo, si no hubiera leído esto. Okay. Pero es que esa es la realidad, eso es lo que busco realmente aprender. Entonces yo creo que mi conocimiento antes, o la curiosidad que tenía por el mundo, que es gigante, sigue creciendo porque me doy cuenta que hay cosas más grandes todavía. Entonces sí, es algo muy chévere, muy interesante. Ujú. Hasta cierto punto es meterte en la mente del autor, es descubrir cómo el autor va planteando sus ideas, porque son ideas a la final. Yo recuerdo mucho que yo en clases de filosofía, cuando daba filosofía, yo le hablaba a mis estudiantes de cómo un libro o cómo una idea puede terminar influenciando a una sociedad. Fue lo que le pasó al nazismo, o sea, a Alemania. O sea, Hitler leyó este libro de Nietzsche, no sé si tú lo has leído, Así habló Zaratustra, no sé si a lo mejor lo has escuchado por ahí. Y en este libro, Nietzsche plantea la idea del Eso. superhombre. Okay. Uh-huh. Ahí plantea la idea del superhombre y Hitler Esa leyó ese idea libro. Ajá, es de Dostoyevsky. ajá. Uh-huh. Ese Entonces, libro mira, Superhombres de ¿cómo? Dostoyevsky. Por eso cuando yo leía, sigue. No, sigue tú, por favor. La entrevista es para ti. Ya, sigo. Y bueno, pero, ok, ya. Eso me sorprendió bastante. Y eso es otra cosa que fui descubriendo a medida que fui leyendo. Yo también me enfoco de manera en clásicos, porque esa es la literatura universal, la que llega a todos lados y la que te Por supuesto. enseña de todo. Entonces, eso es lo que estoy enfocado. Entonces, eso es interesante, ver cómo se conectan libros, ver cómo se conectan ideas, movimientos. Entonces, cuando yo estaba leyendo Dostoyevsky, yo vi la idea del superhombre y esa idea se presenta en Crimen y Castigo. ¿Ok? Yo leía y decía, ay, me suena conocida esta idea, yo la vi. Estamos hablando un poquito sobre los autores que terminan influenciando y cómo cada autor en sus distintas obras van transmitiendo sus ideas. O sea, y eso pues un lector, en este caso como tú, ya se comienza a dar cuenta, si ya vas leyendo otra obra del mismo autor, tú dices, pero esto ya se parece a lo que leí acá. Entonces, me parece interesante que uno cuando va leyendo, uno va diciendo, wow, qué interesante cómo el autor va planteando como que un punto de partida para lo que él va construyendo en el mundo de sus libros. Entonces, me parece muy bueno. Ahora, tú ya has recomendado a los padres de familia qué tipo de libros tú considerarías que serían buenísimos que les compren a sus hijos y que pues traten de fomentar la lectura en sus hijos, adolescentes. Pero, vamos viendo ahora una realidad más profunda. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes en la actualidad en torno al tema de la lectura? Porque estamos frente a un problema mayor, que tal como tú lo mencionaste hace un momento, que los jóvenes en la actualidad buscan la facilidad y como que leer no representa facilidad, leer representa complejidad, porque es desmenuzar, desbaratar, desarmar el pensamiento del autor a través de sus palabras. Y creo que muchas personas no lo quieren hacer. Y ojo, inclusive adultos. Yo recuerdo tanto, hace unos años atrás, un sacerdote que le gusta mucho leer, él me supo decir a mí que la cultura guayaquileña no es una cultura de lectura. O sea, el guayaco no lee, no le gusta leer. Y hasta cierto punto uno podría decir que es muy cierto. Sí, yo soy guayaco. Y en muchas ocasiones he visto a muchos amigos míos que no quieren leer. Pero es una realidad que no es sana para la sociedad. Porque la no lectura hasta cierto punto nos vuelve analfabetos en un grado de conocimiento pues global. Que tú me quieras hablar a mí, por ejemplo, tú hablaste de hace Exacto, un así es. momento del opuesto de la utopía, ¿no? De la distopía. O sea, cómo se puede comprender estos dos conceptos? Pero claro, un joven que ha leído algo relacionado con este tema puede tener una definición de eso y puedes opinar y hasta debatir y contrastarlo con otras realidades.
de poder decir, ¿Ecuador vive una utopía, sí o no? Pues yo creo que no. Quizás los que están en el poder quieren hacer una utopía, pero es falso. Pero tú puedes hacer un análisis de ese tipo. Entonces, viendo todo ese panorama, que es prácticamente parte de tu generación, porque muchos de tus amigos quizás no leen y muchos jóvenes y ahora adultos tampoco leen porque hasta en mi generación yo recuerdo muy bien que no es que les encantaba leer, para nada. Entonces, frente a esa problemática, ¿qué recomendaciones tú les darías a los jóvenes? Ok, primero que nosotros somos de este tamaño. Lo que queremos saber es de este tamaño, hasta que realmente uno comienza, o sea, puedo decir hasta que uno comienza a leer, pero en la actualidad, y es realidad, podemos buscar lo que sea en el celular y el internet. Tenemos esa facilidad, pero lo que nos priva, lo que usted había dicho, son las ideas que nos presentan los autores, son las cosas a las que uno quiere llegar. Entonces uno al leer se da cuenta también que no está solo, que hay gente que comparte ideas y se puede llegar siempre a un bien común, mientras se pueda llegar a cierta armonía, digamos, o sincronicidad entre personas, que haya sincronía, pueden entendernos. Entonces, leer es abrir puertas, es abrir la perspectiva, la percepción de lo que uno tiene de las cosas. Hay cosas que existen cosas que uno no se puede imaginar y uno no las puede buscar porque no sabe que existen. Uno al leer se encuentra con esas cosas que no tenían ni idea de que existían, que podían suceder. Entonces es eso muy importante, conocer realidades y cosas que nosotros antes no sabíamos. Uh-huh. Muy bien, Ernesto. Me ha gustado muchísimo lo que nos acabas de compartir en este momento. Ernesto, como para ir haciendo un cierre de nuestra entrevista del día de hoy, y la verdad que estoy muy, pero muy agradecido contigo, compártenos un poquito, ¿cuál es el formato que tú estás leyendo en la actualidad? Hay dos tipos de formatos que pues nos pueden ayudar y que se nos presentan en la actualidad. Uno que es el ebook, que son los libros digitales, y otro que es el libro físico. De estas dos alternativas, ¿tú estás leyendo solo físicos o estás leyendo alternado físicos e ebooks? Contanos un poquito esa experiencia tuya. Ok, todos los libros que he leído no, sí, los libros que he leído hasta ahora, todos han sido físicos. Muy bien. Estuve leyendo, no tengo Kindle, que he visto que es algo súper útil para poder usar los ebooks, pero no, todavía no he conseguido uno, entonces tengo algunos libros en la computadora, pero no me he atrevido a leerlos, porque no puedo, personalmente yo no puedo leer en la computadora. Claro. Y existe, bueno, personal, la experiencia de leer un libro físico. Es algo, a mí me gusta más, porque puedo retroceder más rápido, o incluso uno puede sentir el libro y se encariña con el libro. Yo cuido mis libros de una manera impresionante, yo los cuido, como no cuido Todos la los libros mayoría que de tú me personas. has mencionado, todos los has comprado. La mayoría sí, la mayoría sí. Unos 2 o 3 han sido prestados. Uh-huh. Chusi, te Pero debe haber dolido devolver ese libro. Y si te gustó, más todavía. exactamente, yo resalto mis libros, por eso no, obviamente, si me quieren prestar un libro, yo digo que no hay problema, pero en lo personal yo no voy a pedir prestado uno, no voy a decir, oye, ¿puedes prestarme este? Porque yo necesito envolverme en el libro y todos mis libros están subrayados, porque yo saco ideas de los libros y de vez en cuando, cuando literalmente no tengo nada que hacer o no tengo tiempo para leer, porque estoy terminando algo en la universidad, cojo un rato y me pongo a revisar las cosas que tengo subrayadas a ver qué son las ideas que me marcaron en este momento para seguir teniéndolas en cuenta. Muy Entonces, bien. un ejemplo también de lo que le dije que uno se relaciona con el libro fue cuando leí Cien años de soledad. Yo estoy segurísimo que eso también influenció en la magia que tiene el libro, porque era un libro que fue impreso en el 82 y mi tía me lo prestó. Entonces yo leía a veces boca abajo, miraba la página y se me caían 10 páginas en la cara. Entonces tenía que levantarme, ordenarlas otra vez y seguía leyendo. Entonces esto era chévere, sentía que un libro que no tenía impresiones actuales, un libro que solo dice 100 años de soledad y una pintura, una pintura, un dibujo, digamos, de ese año, te deja bastante
como puede ser la imaginación, porque no te da una portada donde ya hay personajes, cosas así. Entonces yo creo que eso también influye mucho en la experiencia de leer un libro. Muy bien. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor con todo este bagaje de conocimientos que has adquirido hasta el momento podrías aventurarte algún día a convertirte en escritor? Sí, ¿No te totalmente. ha despertado esa curiosidad? Porque Totalmente. en lo personal, yo recuerdo tanto y creo que te lo compartí la semana pasada, a mí siempre me ha gustado imaginar mundos y escribir. Justo ahora yo pues publiqué uno de mis libros, el más chiquito de todos, el Baby, el último, que termina siendo publicado el primero, pero tal como tú lo mencionas, en un libro un autor transmite ideas. ¿Cuál tú considerarías que sería la idea que te gustaría transmitir a ti si tú escribieses un libro? Ok, yo buscaría, primeramente lo que estoy que repito también hace rato, es que somos chiquitos comparado a todo lo que hay en el mundo. Trataría de reflejar que en lo posible hay que entender al otro, hay que entender Ya, las otras realidades. Nadie comparte la misma experiencia de vida que los otros. Puede ser que tengamos una vida parecida, pero la experiencia, la forma en que yo interpreto la vida, nunca va a ser la misma a la que la otra persona. Puede ser por supuesto. semejante, puede ser parecida, pero no va a ser la misma. Entonces yo creo que eso trataría de transmitir, estar conscientes de la otra persona. Tal vez no, aunque sea algo chiquito, decir buenos días, gracias, puede afectar e influir de buena manera en una persona. Entonces yo creo que eso trataría de transmitir siempre. Ujú. Muy bien. Para cerrar nuestra entrevista, Ernesto, y la verdad estoy totalmente agradecido contigo. Creo que tu experiencia, tu aporte, una vez que los jóvenes comiencen a ver este video, que esperemos que llegue a muchos jóvenes, vamos a luchar para que lleguen a muchos jóvenes. Desde tu experiencia, ellos se den cuenta de lo importante y necesario que es culturizar nuestra mente, porque la única manera de culturizar la mente es leyendo. Si no lees, no culturizas absolutamente nada, no adquieres vocabulario ni nada por el estilo. ¿Qué invitación? ¿A qué los invitarías a los jóvenes en la actualidad? A los jóvenes de tu edad, a los jóvenes de 14 en adelante, ¿a qué los invitarías tú en torno al tema de la lectura? Ok, que se lance a experimentar con la lectura. Es algo impresionante, sinceramente es algo impresionante. Hay libros que no son, digamos, hay una categoría que es, perdón, no es categoría, no me acuerdo exactamente el término, que es el realismo mágico, hay otro que es el realismo social, y así van diferentes cosas. Entonces uno puede llegar a expandir la mente con cosas que no existen, como sería la literatura surreal o, como ya había dicho, el realismo mágico. Uno puede fortalecer de cierta manera nuestros pensamientos, porque son cosas que no existen, pero uno se las puede imaginar, puede trabajarlas para poder hacer que aparezcan. Puede ser en la literatura ideas mágicas, pero si es una idea real, uno puede desarrollarse mejor cuando conoce diferentes rutas para poder llegar a la idea. Uno tiene que culturizarse, yo siento que es muy necesario para conocer el mundo, como ya le había dicho, conocer la realidad, conocer cómo era todo antes, cómo se manejaba antes. Puede que a personas no les interese, pero yo creo que es algo muy esencial para poder desarrollarnos como sociedad y como personas. Muy bien, Ernesto. De antemano, muchísimas gracias, Ernesto, por haber aceptado la invitación de poder grabar esta entrevista. Pues de antemano te felicito en nombre de todos los maestros que has tenido, pues de seguro también es el resultado de buenos profesores que en algún momento te impulsaron, te motivaron, pero a lo mejor tú no lo quisiste hacer en ese momento y ya lo hiciste después y tu motivación fue lo de la pandemia. Esperemos que muchos jóvenes se animen al igual que tú y empiecen a leer. Y estoy seguro que la sociedad sería mucho, pero así, muy distinta si tuviésemos más jóvenes que leen y que dedican un tiempo de su vida a la lectura. Creo que esta pregunta es importante. ¿Cuánto le dedicas a la lectura en el día? Y ahí así con eso terminaríamos. Creo que esto es importante. ¿Cuánto tú le dedicas a la lectura en el día? Ok, en el día aproximadamente, cuando no tengo nada que hacer,
puedo leer en la mañana y en la noche. De corrido no puedo leer porque uno se cansa, de verdad uno se cansa. Por supuesto. Entonces, en el promedio o cuando tengo espacio, siempre busco leer 1 hora y media. También dependiendo qué tan interesante está el libro. Perfecto. Muy bien, Ernesto. Entonces, de antemano, gracias, Ernesto. Felicitaciones. Que Dios te bendiga. Felicito a tus papás porque deben estar muy contentos con el avance que has tenido. Por favor, ánimo y esperemos que en una próxima entrevista te podamos tener y ya hayas leído 60 libros, 90 libros, 100. ¿Cuántos libros terminarás leyendo en toda tu juventud y en tu vida adulta? De antemano, gracias y cuídate mucho. Gracias, Eduardo. Igualmente. Pasa bien.